Bienvenidos amigos a su segmento El Artista Típico, aquí en el canal de YouTube de Radio Veraguas. Continuamos compartiendo con nuestros invitados que aportan al folclore panameño. En esta ocasión me acompaña el amigo Rafael Batista, él es violinista, también es pintor, dibujante, y con él vamos a compartir un poquito de cómo nace pues ese amor por el arte y por el folclore panameño. Bienvenido a El Artista Típico. Muchas gracias por la invitación, ante todo. Bueno, empecé en realidad con la música, eh, prácticamente a eso de los 15 años con el maestro Rufino de León aquí en Santiago. Y bueno, ya tenemos pues una trayectoria con el violín, tenemos muchos estudiantes también, tuvimos grandes proyectos en la ciudad de Natal Los Caballeros, en Coclé y también en Ocú, de la provincia de Herrera. Y también tuvimos algunos proyectos aquí en Santiago. Nos hemos desarrollado en el violín más que todo en la música folclórica típica popular y es lo que más desarrollamos en cuanto al violín. En la parte artística, plástica, en la pintura, bueno, sí inicié hace poco, como prácticamente con el inicio de la pandemia. Empezamos con trazos sencillos y después fuimos subiendo un poquito el nivel. Sí tenía bastante experiencia en cuanto a lo que era trazos y dibujos, más no en lo que era el uso de las pinturas, pues, de los pigmentos y eso fue lo que fuimos desarrollando durante este tiempo. Decía usted, bueno, yo me enfoco más que todo en la música folclórica en el violín, ya que el violín tiene muchos enfoques. En el violín pues podemos ir un poquito de lo más elaborado que serían ya los cortes clásicos, eh, que como los que podemos ver en nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, en grupos de cámara. Ya es un tipo de música un poco más elaborado, con grandes arreglos orquestales. Podemos verlo también en lo que es la música popular, lo podemos encontrar en algunas diferentes tipos de música en el mundo, lo hemos encontrado hasta en la salsa, lo hemos encontrado pues en la música romántica, obviamente, no puede faltar este instrumento. Y pues nosotros los panameños que en su momento lo adoptamos para la ejecución de nuestra música folclórica. Y igualmente en tarde de cantaderas, en décimas, Correcto. ya he visto que Sí, también también, el violín también, acompaña. también acompaña. El violín en realidad es un instrumento bastante versátil y pues su condición en el cual puede incluir todas las tonalidades musicales, pues nos ayuda a que sea un instrumento adaptable en realidad a cualquier tipo de música. Se presta para todo tipo de Correcto. música y va a acompañar perfectamente Como, siempre. como todo lo nuevo siempre tiene algo difícil, pero es un instrumento que dentro pues, de su complicidad también nos permite grandes cosas. El aprendizaje, cualquier tipo de aprendizaje, ya sea de instrumentos musicales, en el arte, yo siempre se lo comparo a mis estudiantes como cuando entras a la escuela. Cuando entras a la escuela vas de cero, no sabes nada. Ahí los docentes empiezan pues a estimularte, empiezas con lo que son vocales primero, las combinaciones de los vocales, después vas conociendo consonantes, porque si combinas las consonantes con las vocales tienes sílabas y así vas creando palabras. En la música funciona igualmente. Tú no conoces nada, es como si llegaras a aprender a leer y a escribir. Primero la persona que te va a apoyar o ayudar en el aprendizaje te tiene que sensibilizar ante el instrumento y poco a poco irte dando esas pequeñas cositas que después se van a convertir en grandes cosas en cuanto a ejecución de cualquier tipo de instrumento. Así que en realidad pues lo difícil a veces es vencer nuestro propio temor de atrevernos. De dañar el instrumento, Sí, más que todo sí, siempre sí. ese es el temor, ¿verdad? Cuando un equipo no es de Sí, nosotros. correcto. Y como uno no está acostumbrado al principio, pues uno piensa que puede dañarlo y eso, pero bueno, todo está en atreverse, pues el interés que se tenga. Esa escuela se mantiene hasta el momento de violín para, Bueno, allí van niños. bueno, sí, correcto. Ahora, pues por el efecto de la pandemia, pues lamentablemente hemos tenido que parar estos proyectos. Sí me mantengo
con mis estudiantes más avanzados, pero ya a través de las plataformas que nos brindan de la oportunidad de reunirnos, por ejemplo en Zoom, Meet, por ejemplo, sí seguimos dando sesiones, pero ya es con los alumnos más avanzados porque ya tienen el conocimiento para recibir un aprendizaje en línea. El detalle es que hay un par de detallitos que siempre hay que vencer, pues que a veces se pasan por alto, que más que todo son las posturas correctas para ejecutar el instrumento y la afinación correcta. Está comprobado pues que utilizar posturas incorrectas en cualquier tipo de instrumento a la larga te puede causar problemas físicos, te puede causar dolores, hasta lesiones musculares. Entonces es importante, a veces la persona piensa, bueno, agarré el violín y me lo puse aquí. No, eso tiene su metodología, su forma, y es importante que la persona que va a empezar, ya sea autodidactamente, primero se ilustre en esta parte de la forma apropiada de manipular el instrumento y de afinarlo, porque obviamente si el instrumento no está bien afinado, el sonido no va a ser el correcto. Y hay un detalle, que el oído se educa. Si la persona aprende a tocar desafinado, pues lamentablemente es difícil corregir en un futuro. Es algo difícil, pues entonces esas desafinaciones la persona empieza a pasarlas por correctas y es lo que queremos evitar. Entonces siempre debemos hacer énfasis. Yo lo enfoco en el violín porque es mi instrumento, pero cualquier otro instrumentista le diría lo mismo, porque que es muy importante el detalle de afinación en el instrumento, y en este caso en el violín muy importante también las posturas correctas. Pero hoy día, a diferencia de cuando yo empecé para afinar los violines, si no era con el maestro, tenemos que comprar un pitito en el que vendía en el comercio, que traía los 4 pitos, que eran las 4 cuerdas del violín. Uno soplaba, uno tocaba acá y pues cuando te sonaba igual que el pito ya estaba afinado. Pero hoy día hay pues cualquier cantidad de aparatos electrónicos y aplicaciones, ya las tenemos en el celular, tenemos aplicaciones para afinar instrumentos, todos tipos de instrumentos, así que para el violín también. Así que ya ese proceso de buscar una afinación más exacta, pues hoy día es más fácil con estos elementos. Ya hay aplicaciones para afinar violín. Sí, correcto. Usted puede buscar afinador de violín y ahí le van a aparecer un sinnúmero de posibilidades. Si usted quiere un afinador que le sirva para cualquier instrumento, usted busca afinador cromático y ahí le aparece un afinador que le va a permitir afinar cualquier tipo de instrumento después que usted conozca la afinación. Y mire, pues entonces ya todo está más moderno, todo. El que no aprende es porque no quiere. Así podemos decirlo. Antes era muy complicado. En el tiempo que yo empecé con el maestro Rufino de León aquí en Santiago, prácticamente él era el único que se dedicaba a la enseñanza. Y aparte de eso, como era de los pocos violinistas que había aquí en el área, obviamente él también tenía sus compromisos artísticos. Entonces él, pues bueno, gracias a Dios pudo sacar su organización, su tiempo entre sus actividades culturales artísticas y las de enseñanza. Entonces, bueno, yo dividía también mi tiempo entre la escuela, que iba en la mañana, y entonces en la tarde asistía a la casa de don Rufino a aprender a tocar el instrumento. ¿Cuándo obtuvo usted su primer violín? O sea, desde pequeñito siempre le llamó la atención el violín. Bueno, sí, extrañamente yo desde los 8 años empecé a sentir atracción hacia el instrumento, pero como todo niño, pues, y cosas, digo yo, raras que se ven en la casa, de repente los papás de uno pensaban que eran como esas fantasías o caprichos de los niños, ¿no? Y así que al principio no, y tampoco había aquí en Santiago en ese momento quien enseñara. Y no fue hasta los 12 años, prácticamente 4 años después, que tuve la oportunidad de adquirir mi primer violín, y yo inicié autodidactamente también. Un poquito más difícil porque no había los medios ahora de buscar YouTube, te aparece algo, ¿no? En ese tiempo no. ¿Usted cómo hacía entonces? Sí, el detalle es que yo en la escuela que estaba, hubo, como quien dice, un curso flash, ¿no? Un profesor llegó a dar clases de violín, y por eso yo adquirí el violín, porque las clases se iban a dar los fines de semana y eran hasta gratuitas. Pero qué pasa que también se abrió un curso de guitarra. En aquel tiempo la guitarra era un instrumento más popular que el violín. La gente quería ejecutar más guitarra. Y el curso se llenó de guitarristas, muchos guitarristas.
y en los violines solamente éramos 3. Le quedamos 2 y al final quedé yo solo. Pero la ventaja en ese aspecto es que en el tiempo que estuvimos en ese pequeño curso, el profesor tuvo mucho énfasis en la afinación, o sea que en el poquito tiempo que yo estuve ahí, yo aprendí a afinar el violín, que fue era lo principal, pues. Ya sabiendo afinar el violín, pues yo lo afinaba y como decimos nosotros de oído, empecé a ejecutar algunas piezas, puedo decir que mal tocadas, pero salían, ¿no? Yo muy contento, pues después que tuvieran forma, bueno, cuando yo llegué a manos de don Rufino, ya yo tenía Una base. sí, como que dice, ya yo balbuceaba un par de piecitas. Este, el señor me las revisó y bueno, y muy amablemente me dijo, bueno, hay que corregir estas cositas y bueno, y partimos de ahí corrigiéndome las 2 piezas que yo tocaba, me las complementó, las completó y de ahí entonces empecé con él y ya cuando yo a partir de que arranqué con él el desarrollo fue rápido. El señor Rufino de León fue una persona con una metodología, una didáctica muy buena para la enseñanza del violín. Bien, luego de todo ese aprendizaje, el llegar a manos de Rufino de León, que por cierto ha quedado un concurso de violín, Correcto. que ahorita tengo un rato que si no lo escucho por la pandemia, Sí, quizás. bueno, casualmente por la pandemia es que se ha dado un alto, en conjunto con el Patronato Pro Cultura de Veragua, aquí, que es el ente pues, que organiza este evento. Pude colaborar con ellos y hacerlo de manera virtual en el año 2020. Pudimos hacerlo virtual. El año pasado, pues ya por circunstancias, pues que de cómo se estaba presentando los casos y demás, pues se nos hizo un poco más difícil hacerlo. Este año estamos reiniciando. Estamos en conversación para ver si hay la posibilidad de por lo menos reactivarlo de alguna manera este año o la posibilidad de que lo hagamos virtual nuevamente este año para no dejar pasar por alto las fechas y tratar de ya para el otro año, Dios primero, y siempre y cuando pues la pandemia no lo permita, lograr reactivar el concurso. El concurso de violines Rufino de León se ha convertido en uno de los concursos de violines más importantes de aquí digamos, provincias centrales, pues en cuanto al ámbito folclórico, con una gran organización y bueno, tenemos que decir que también con una buena premiación para todos los interesados. Así es, vamos a estar pendientes del concurso Rufino de León el otro año, Dios primero, que es muy importante porque incentiva a los niños, a los jóvenes, correcto, a interesarse por ejecutar el violín. Ahora bien, ¿cuándo fue que a Rafael Batista lo invitaron pues por primera vez a acompañar en un evento ya para hacer música folclórica? Ok, bueno, ya cuando, digamos, las primeras presentaciones públicas obviamente las hicimos con el maestro Rufino. En mi tiempo éramos 2 estudiantes que éramos los que estábamos más avanzados, el compañero Jorge Montilla y mi persona. Y bueno, prácticamente el señor nos llevaba a lo que era las sus presentaciones. Ya en cuanto a la música folclórica, prácticamente fue cuando ingresé al conjunto típico de la Escuela Normal Juan de Monte de la Semena, conjunto Orgullo Normalista. Ahí entré como músico, violinista, obviamente. Y entonces ahí tuvimos la oportunidad de empezar a representar a la provincia folclóricamente. Y bueno, y se dio la oportunidad de que en el año 98 pues el conjunto tuvo la oportunidad de viajar al extranjero a representar a Panamá también en un festival en Europa. Y bueno, como dice, resultamos agraciados pues por formar parte del grupo y viajamos con el conjunto típico. Y bueno, y de ahí poco a poco pues se fueron dando otras oportunidades. Yo tuve muchos años aquí en Santiago dedicándome a la música folclórica de conjuntos de baile, brindando el servicio a quien lo solicitaba. Bueno, ya hace muchos años, más que todo por trabajo, yo soy docente y entonces el detalle era que al principio no me nombraban permanente y cada año era viajar hacia una región diferente. Entonces, bueno, yo empecé en Panamá, de ahí estuve hasta en Boca del Toro, estuve aquí en Veraguas para el área norte y así. Entonces, obviamente, por mi trabajo yo me fui separando un poco de las agrupaciones folclóricas, porque ya me dedicaba profesionalmente a algo.
pero sí manteníamos el violín activo. Hoy día estoy como coordinador de horticultura para la provincia de Coclé, estoy trabajando con la Dirección Regional de Coclé y bueno, ahí nos dedicamos a todo lo que es la promoción de la cultura y también la organización de eventos culturales y bueno, y tratamos de mantenernos activos en ese aspecto. Yo siempre digo es tratar de mantener la esencia de nuestra música y sobre todo el respeto, pues, porque obviamente las generaciones van cambiando y bueno, y las generaciones que van pasando pues ya deben respetar pues la parte de los musical de los jóvenes que vienen ahora siempre y cuando pues se mantenga la esencia de nuestra música porque también tenemos que aceptar que hay muchos elementos foráneos que se han colado en nuestra cultura y entonces ahí sí hay que tener un poquito de cuidado, pues, puntualizar algo. Hay una diferencia muy grande entre nuestra música popular folclórica y la música comercial. ¿Sí? Entonces, la música comercial es como dice para comercial, es para comercio, es para consumo. Entonces, ahí pues sí, si la agrupación musical decide hacer algunas fusiones o cambios, ya es algo muy personal. Y si le pega bien, si no le pega también, pues, pero ya es decisión del grupo, pero ellos lo están haciendo de manera comercial. Entonces, debemos tener ver esa premisa, pues que las agrupaciones que se dedican al comercio musical, pues ellos están buscando nuevas propuestas y pues se dan estos detalles. Pero ya cuando hablamos de nuestra música propiamente hecha, sí yo pienso que entonces ya hay que tratar de mantener la esencia como tal. Excelente. Vamos a la parte, amigo, de la demostración. No sé si el pasillo, ¿cómo sería el Ok. pasillo? Bien, el pasillo es una expresión que entró a Panamá prácticamente para las épocas de nuestra separación con Colombia Mm, y como algunas otras otros géneros pues artísticos, empezó como a manera de protestas pues de ciertos pueblos y el movimiento podemos decir que inició en Colombia pero prácticamente se regó por todo lo que fue el hemisferio sur y obviamente Panamá por ser parte en ese momento de la Gran Colombia, pero en cada uno de los países que llegó asumió características propias. Y bueno, podemos decir que en Panamá tenemos uno de los géneros de pasillo más completos que sí, en comparación con otros, pues, y también más cadentes, porque, sí, porque por ejemplo, si lo comparamos con el pasillo que se da en Venezuela, eso es una pieza rápida, de tipo, digamos, llanero, creo que llaman ellos, ujú. de ese tipo. Igualmente, Música llanera. el que, obviamente, el que se asemeja un poco más a nosotros es el de Colombia, pero sí en Panamá tiene características muy particulares de nuestro país. Bueno, en ese caso pues tenemos un ejemplo, el pasillo Brisa Mesana, que es de aquí de la mesa, pues que en realidad pues después de investigaciones se descubrió que el título de la pieza era Isabelita o para Mm. Isabelita, del compositor César Salcedo de la Mesa. Ese sería de esta manera.
Pasillos, Brisas, Mesanas, Isabelita, para Isabelita fue el tema. César Alcedo. De César Alcedo, bien. En otra de las facetas que nos comentaba el maestro Rafael Batista de pintar, de dibujar, aquí él nos ha traído para demostrarnos esos artes que hacen sus manos. Aquí tenemos una empollerada, aquí si nos puedes describir la pintura que vemos en este cuadro más grande. Ok, bueno, igual que en la música, pues en la parte de la pintura también me ha llamado mucho la atención lo que es las muestras folclóricas de nuestro folclore panameño y pues de la naturaleza. En este cuadro que tengo aquí podemos apreciar una joven montuna que está dedicándose a lo que es el trabajo del mundillo, el tejido del mundillo, que es una pues de las piezas principales pues en la confección de la pollera. Y podemos ver pues que está ambientada en un portalito pues de una casa de quincha con sus puertas tradicionales y sus paredes de barro. Pues demostrando un poco una escena pues folclórica panameña. Y sí, aquí podemos ver los elementos, los sombreros, los tembleques, pues y lo que es la pollera montuna en sí. Excelente, está de verdad bien bonita. Y acá, bueno, los marañones. Sí, acá los marañones, pues que casualmente lo hicimos porque en una exhibición que tuvimos con algunos compañeros, pues se dio la curiosidad de que todos pintaron muestras de marañones, pues. Entonces yo hice esta, pues los más buscados. Lamentablemente pues hay una plaga que hace unos años ha caído sobre esta fruta y ya tenemos mucho tiempo sin disfrutarla, pues. Ya en varios sectores no hay. Algunas personas consiguieron, pero sí, no consiguen, sé pero son en lugares bastante recónditos, no sé por qué. Porque antes lugares, usted se iba antes por las orillas de la carretera y encontraba árboles de marañones llenos de marañones. Hoy día no, puede encontrar los árboles, pero marañón nada. Nada. Entonces, pues en esta diferencia de aquí usamos una técnica con espátula. Acá aquí sí usamos espátula en algunas partes de las paredes, pero para la figura principal sí pintamos con pinceles normales. Pero este de los marañones sí es con la técnica total en espátula. Bien, maestro, entonces un mensajito que comparte con las personas que nos han visto hasta el final en este segmento del artista típico. Bueno, ok, siempre mi mensaje es para todos aquellos que están o se encuentran interesados en desarrollar cualquier tipo de arte, ya sea la música, la plástica, la danza, por ejemplo, que se den la oportunidad, porque esto es algo muy bonito, que nos engrandece como ser humano. Pienso que las artes sacan la sensibilidad del ser humano. Y bueno, como lo dije en un principio, a veces lo difícil es atreverse. Entonces tenemos que atrevernos pues, y siempre tratar de buscar el apoyo para seguir en esto. Y no importa la edad, pues niños, jóvenes, adultos. Pues yo he tenido estudiantes desde los más pequeños hasta personas adultas que han logrado ejecutar el violín. Así que yo pienso que los límites se los pone uno mismo. Pues mi invitación es que si tienes el deseo, tienes el interés, pues trata de lograr esa meta. Gracias al maestro Rafael Batista por compartir con nosotros parte de sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias con respecto al violín y la pintura, que todo esto ayuda a enaltecer el folclore panameño. Bien, de esta manera llegamos al final de El Artista Típico. Será hasta el próximo jueves con otro invitado aquí en El Artista Típico. Gracias también a la amiga, colega Iris Ibarra por compartirme el contacto acá del maestro Rafael Batista, sí, que ella también lleva a cabo un segmento de entrevistas Dilo con Sabor allá en Festival, y que también tienen un canal de YouTube. Oye, es importante porque le están dando una vitrina al artista local para que se dé a conocer y muestre su arte. Son cosas muy importantes que tenemos que hacer aquí en Veraguas. Así es, trabajar de la mano, en conjunto, apoyándonos para de esa manera crecer más y resaltar más la cultura y los talentos que hay, sobre todo en la provincia de Veraguas. Será hasta la próxima, que tengan muy bonito día.